Muy buenas noches, esto es La Repregunta, Noticias a Fondo, y yo soy Luciana Vázquez. Vamos a hablar ahora de la actualidad de esta semana. La última vez que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, estuvo en un acto del 9 de julio fue en 2015. Era el último año de su gestión como presidenta y para el Día de la Independencia se trasladó a Tucumán junto a Daniel Scioli, que por entonces era gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero que estuvo aquel día como candidato a presidente por el Frente para la Victoria. También estaba allí Carlos Zanini, el vice de Scioli, en la fórmula. Eran días de campaña electoral. Aquel 9 de julio, la celebración se desdobló entre el acto de Estado en la Casa Histórica de Tucumán, el Te Deum, y el Hipódromo tucumano. Al Te Deum, Cristina Kirchner no fue. Evitó así las críticas del arzobispo de Tucumán, Alfredo Seca, que fustigó particularmente la falta de una mirada más plural, diríamos. Cito al arzobispo Seca en aquel momento, a ver si tenemos esta cita. Criticó lo siguiente, sostuvo: un discurso único y excluyente que convierte automáticamente en enemigo al que con todo derecho discrepa. En la Casa Histórica de Tucumán, Fernández, además, llegó allí, pero no pronunció un discurso, el discurso que se podía esperar que la ciudadanía, la ciudadanía en un día histórico esperara. La cuestión es que Cristina Fernández de Kirchner, si tenemos otra cita y la podemos ver, por favor, más adelante, sostuvo allí que era un día histórico sobre todo por el legado kirchnerista. En ese encuentro en la Casa Histórica de Tucumán, decíamos que no pronunció palabra, inauguró reformas en el edificio, recorrió el museo, dejó ofrenda de laureles junto a la mesa en torno a la cual se reunieron los congresales de 1816, cantó el himno nacional, saludó a los presentes, todos funcionarios del gobierno provincial y nacional, y firmó el acta de visitas. Ahora, en el hipódromo tucumano, en cambio, desde un gran palco, bien rodeada por miembros de su gabinete, por autoridades provinciales de la provincia de Alperovich y también por los pañuelos blancos de las Madres de Plaza de Mayo. Bueno, en ese contexto sí llegó la hora del discurso de casi 20 minutos. Fueron palabras militantes dirigidas a una multitud de unas 40.000 personas, con pancartas oficialistas y también con cánticos en favor de la presidenta. Se escuchó, por ejemplo, Cristina no se va, y también hubo un homenaje, una serie de cantos de homenaje al presidente, al expresidente Néstor Kirchner. Fue un discurso de balance del... ¿Por qué volver hoy a aquel 9 de julio de 2015? Bueno, porque el contraste entre aquel acto, ¿no?, el acto del 9 de julio de 2015, el último acto de Cristina Fernández de Kirchner, la última vez que se presentó en un acto del 9 de julio, ya última fecha del 9 de julio, la puesta en escena que llevó adelante, protagonizada por Alberto Fernández el jueves pasado en su 9 de julio como presidente, deja en claro la escalada de algo, y quiero que presten atención, de la anomalía introducida por el presidente en esa ocasión. Esa disrupción producida por el 9 de julio de Alberto Fernández, el nivel de esa disrupción obliga a una lectura política. Me refiero al lugar estelar que en este caso el albertismo le reservó a una muestra muy específica del empresariado. El famoso G6, que agrupa a 6 de las cámaras empresariales.
De hecho, esa ceremonia inauguró una de las semanas políticas más agitadas de la agenda de la gestión de Alberto Fernández. 7 días que concluyeron hoy con la conferencia de prensa junto al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, junto al al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y a otros gobernadores, con, por supuesto, el tema central de la pandemia del coronavirus y cómo se la va a gestionar. Ese contraste entre aquel 9 de julio de 2015 y la escenificación de la semana pasada en el primer 9 de julio del presidente Alberto Fernández es un contraste central. Entre el jueves 9 de esa semana y este viernes se dio una cascada de hechos políticos también que permiten sacar conclusiones interesantes sobre la disputa entre distintas versiones del sentido común. El eje de esa puja, el lugar o el no lugar de la noción de libertad. ¿En qué sentido el acto del 9 de julio del presidente Fernández representa una anomalía en la vida política? Hubo 5 personas en ese escenario, 7 personas en ese escenario, lo sabemos. Con la presencia del sindicalista Héctor Daer de la CGT, el ritual se mantuvo dentro de las tradiciones peronistas, al menos, esperables. Pero con las 7 figuras del empresariado rompieron todas las tradiciones, ¿no? Las pero-kirchneristas, pero también los rituales del Estado. 6 hombres y una mujer, todos empresarios, los únicos sobre el escenario acompañando al presidente. Los únicos mencionados uno a uno con nombre y apellido. Bueno, ya los conocemos de memoria. Miguel Acevedo y Carolina Castro de la UIA, Adelmo Gavi por la Bolsa de Comercio, Eduardo Urnequian por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Gabriel Bolsico por la Asociación de Bancos Argentinos, Néstor Sec de la Cámara Argentina de la Construcción y Daniel Pellegrina por la Sociedad Rural Argentina. Los únicos enfocados detenidamente por la Cámara a lo largo de las palabras del presidente Fernández también fueron ellos. Como telón de fondo, la imagen de los 24 gobernadores, justo en épocas de virtualidad pandémica, cuando la presencia material se ha vuelto excepción y la opinión pública se construye como palabras que salen de fragmentos de cuerpos, torsos y cabezas vía Skype o Zoom. Justo en ese contexto, sobre el escenario del acto oficial del Día de la Independencia, una muestra sesgada del empresariado argentino presente en carne y hueso como escoltas de la figura presidencial. Nada menos. Para ser clara, se trata de la esfera económica de la Argentina o parte de esa esfera instalada por decisión del presidente en medio del escenario de la patria, una presencia excluyente. Para ser más clara todavía, fuimos testigos de la decisión política de evitar cualquier obviedad en ese ritual de la patria que pudo haberse detenido en la presencia virtual de los gobernadores. Estaban allí, con eso alcanzaba, podría ser, o pudo haber incluido en tal caso en vivo a algunos de esos gobernadores, o haber subido al escenario a representantes de otros poderes del Estado, me imagino magistrados judiciales, bueno, justo en línea con algunas de las batallas que está dando el oficialismo o legisladores del oficialismo y la oposición, si lo que se quería mostrar era esa pluralidad y la unidad y el fin de la era del odio que de alguna manera quiso inaugurar el presidente. Los odiadores de siempre, dijo, se terminaron. Y sin embargo el presidente optó por 7 empresarios. No solo eso, en el escenario en primer plano, a la derecha del presidente, un lugar de enorme peso simbólico. Esa derecha, la Pellegrina, el presidente de la Sociedad Rural, una de las instituciones del agro más vapuleadas por la retórica kirchnerista, que la concibe como reducto de la oligarquía agropecuaria y expoliadora. La presencia de los empresarios llamó la atención el jueves de la semana pasada.
La interpretación en general relativizó y minimizó el sentido de ese gesto. En definitiva, empresarios también hubo en muchos actos de Casa Rosada en tiempos de Cristina Fernández de Kirchner. Se sabe que hoy también escucha a algunos de ellos y se encuentra, aunque en maneras menos públicas, se dijo en estos días. En definitiva, también Máximo Kirchner se reúne con empresarios. Hubo mención a la tan mentada reunión del diputado Kirchner con los empresarios en la casa de Jorge Brito hace unas semanas. Sin embargo, hay una diferencia sustancial. Cuando se sube a los empresarios al escenario de la patria con un protagonismo casi único, la desmesura política de esa imagen que vimos por televisión queda en evidencia con comparaciones. Por un lado, con la tradición histórica del ritual del 9 de julio, y ese es un punto clave. El ritual patriótico, la efeméride y su celebración es una escena relativamente estable a lo largo de la historia de un país, protegida por las coyunturas y las hegemonías partidarias ocasionales. Hay un núcleo que se preserva en el escenario oficial, en el escenario del Estado y de la Nación, y en el elenco del acto escolar, donde hay eco de esas representaciones. El mensaje es la continuidad de la nación y de la patria más allá de los avatares de la historia. Determina ese acto público y oficial lo perdurable más allá de la finitud de las coyunturas. El 9 de julio se celebra como fecha patria oficial desde 1835 en Argentina por decisión de Juan Manuel de Rosas a través de un decreto que fijó en una fecha exclusiva para el Día de la Independencia que desde 1826 se celebraba junto con el 25 de mayo en la fiesta del 25 de mayo. A lo largo de la historia de la Argentina, 8 presidentes constitucionales celebraron el 9 de julio en Tucumán. El primero Roque Sáenz Peña, luego Juan Domingo Perón y los demás todos los presidentes de la democracia recuperada en 1983. Fue Carlos Menem en 1991, por entonces presidente, que estableció que todos los 9 de julio, por ese día, la capital federal se traslada a San Miguel de Tucumán y el acto oficial debe realizarse desde ahí. Carlos Menem no cumplió durante algunos años y fue reemplazado por otros funcionarios entre el 96 y 99, si no me equivoco, para evitar el encuentro en el Tucumán de Bussi. Cristina Kirchner faltó en 2014 porque estaba enferma y la reemplazó Vudú. Macri en algún momento se ausentó. El otro contraste surge de la comparación con los actos del 9 de julio kirchneristas, como el de 2015, por ejemplo. Ni Néstor Kirchner ni Cristina Kirchner rompieron tradiciones en el sentido que lo hizo Alberto Fernández. Su máxima transgresión es haber confundido en sus discursos la militancia con el Estado, pero la escena estuvo dominada por la clase política y por los poderes del Estado. Si había empresarios, estaban ubicados en las plateas o en palcos abigarrados, donde se hacían indistinguibles de otras figuras de la vida pública. Los 9 de julio de las presidencias de Mauricio Macri siguieron los andariveles de la tradición. La composición de sus actos privilegió al Ejecutivo y a las figuras parlamentarias. Su novedad fue recuperar el desfile militar, que resultó también un gesto simbólico para parte de ese electorado y una diferenciación con el kirchnerismo en la consideración del instrumento militar. En el caso del kirchnerismo, la novedad fue incluir a las madres y abuelas de Plaza de Mayo en los escenarios de la patria, una disrupción que fue mensaje, los derechos humanos en el centro de la nación. En este marco se comprende mejor el tuit de la vicepresidenta Kirchner el domingo, cuando tuiteó la nota del periodista Alfredo Zayat y el mapa ideológico, según ese periodista, del empresario argentino. El periodista Claudio Jacqueline valoró con precisión las implicancias del tuit, una marcada de cancha esa exhibición de empresariado el 9 de julio. Para no equivocarse, cerraba el tuit. El peso del tuit quedó claro en la serie de debates que lo continuaron y en las correcciones obligadas, con la carta de B. de Bonafini extremando los implícitos del tuit de Cristina y las conclusiones que surgían de la nota tuiteada. La polémica de tono subido entre el exministro Julio De Vido y Juan Grabois fue otro efecto cascada, pero no fue el tuit de CFK el detonante de esa cascada de acontecimientos. En el principio de todo estuvo la anomalía pergeñada por el 9 de julio y para el 9 de julio. En esa anomalía hubo una decisión política, un mensaje que cerró así el presidente, y cito, comillas,
Otra Argentina empieza hoy, dijo el presidente. Imposible saber si Cristina Fernández estaba al tanto o no de esta puesta en escena, pero el tuit del domingo deja claro que no estaba de acuerdo con ese mensaje de unidad tan abarcativa que alcanza hasta el establishment empresarial. Si lo que sucedió esta semana es la interna del Frente de Todos a cielo abierto, el 9 de julio puede leerse como una marcada de cancha elaborada por el presidente Fernández. Lo del tuit de Cristina Fernández fue una marcada de cancha entonces a una marcada de cancha inicial. Pero cuando el presidente se decidió a contestar, contestando en realidad a la carta de Bonafini, no se desdijo. Subrayó el derecho, dijo, de este presidente a escuchar la diversidad de voces. Es todo un dato en una palabra presidencial que suele desdecirse. Hubo interpretaciones de todo tipo sobre estos hechos. La más extendida, que el tuit de Cristina Fernández Kirchner, que la hizo visible en su virtualidad después de haber estado ausente en el acto del 9 de julio, muestra el avance del kirchnerismo más duro por sobre la moderación de Alberto Fernández, más dispuesto a negociar con el empresariado inclusive. Pero esta semana el politólogo Andrés Malamud planteó otra cuestión y sostuvo que quizás ese tuit fue una respuesta del kirchnerismo que está perdiendo espacio. Es una lectura interesante ese. Lo que hay detrás de esto, lo que hay detrás del debate sobre Venezuela y las correcciones presidenciales, y lo que hay en otras cuestiones, como por ejemplo la interpretación que se hizo de la visita del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, por un lado, y el peso que tuvo hoy en la discusión sanitaria la palabra libertad en uno de los actores de esa conferencia, instala en la Argentina una cuestión. La cuestión de la libertad, del concepto de libertad y cómo ese concepto representa una dificultad para la vida social, económica, política y ahora sanitaria de la Argentina. En la conferencia de hoy, Kicillof no habló de libertad, habló del Estado presente, de la solidaridad y la necesidad de disciplinarnos. El presidente mencionó la libertad, pero en la estrategia de contraponer vida a muerte. Para ser libre hay que estar vivo. Pero fue Horacio Rodríguez Larreta el que habló de una libertad con responsabilidad, de una libertad que pueda ser ejercida por la ciudadanía en esta nueva etapa de la cuarentena. La libertad vuelve a estar o está introduciéndose en el debate y queda por saber si la mención a la libertad o la consideración del empresariado privado el día del 9 de julio, marcando tan abiertamente esa posición, es el interés del presidente Alberto Fernández por, de alguna manera, introducir una cuña en las lecturas kirchneristas de la realidad. Queda por saber cuánto se sostiene esa palabra política a lo largo de los meses y si eso puede constituir un programa, por ejemplo, productivo y económico, en un diálogo más aceitado entre Estado y privados. Quedan esas dudas porque la palabra del presidente tiene un problema, que es la coherencia a lo largo del tiempo. Hoy que se cumplen 26 años del atentado a la AMIA, ese tema del Estatuto de la Verdad queda muy en escena por el desdecirse del presidente respecto de sus consideraciones críticas al memorándum por INAM y a la actuación de la presidenta Kirchner en aquel momento. Finalmente, la cuestión es saber, falta entender todavía, y se sabrá mientras este gobierno que está haciendo pura potencia mientras dura la pandemia, cuando ya sea acto, esté en marcha en la pospandemia, qué medidas va a tomar para saber si el 9 de julio lo que sucedió fue en realidad el día de la independencia de Alberto Fernández. Este es el tema hoy, lo vamos a hablar primero con Graciela Fernández Mejide. Graciela, muy buenas